Amén. Así dice la palabra de Dios, verso 46 de Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar, amén. Amado Dios, Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos, Señor, entregarte este tiempo, Dios. Sin tu ayuda y tu Espíritu Santo, Señor, no podemos solos. Señor, te pido, Señor, que tú puedas ayudarnos a poder exponer tu palabra, Señor, que hoy comprendamos, Señor, mi Dios, y sea también grabado en nuestros corazones, Señor amado. Tu Espíritu Santo nos ayude a recordar, Señor, mi Dios, cuando necesitemos día a día, Señor, esta palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando ahí Bartimeo, que es de origen caldeo el nombre, que significa hijo de Timeo, eso es Bartimeo, esta persona era como que un instrumento del Señor para mostrar el Señor a los discípulos que ahora los discípulos de Jesús eran los que estaban ciegos. Es decir, que cuando no reconocían la misión de Cristo, la misión del Mesías, la misión de Jesús, la cual tenía que cumplirse. Porque versos más atrás vemos la disputa que tienen entre Santiago y Juan, que uno pelea por un puesto, el otro pelea por el otro lado. No reconocían el propósito por el cual vino Jesús. Y aquí el Señor mismo estaba mostrando que también les podía dar vista a esa ceguera que tenían los discípulos de Jesús. No ahora tanto los judíos, sino los discípulos, ¿ok? Y cuando responde el Bartimeo y le dice: Hijo de David, era una expresión que denotaba a cumplimiento de que era el Cristo, el Mesías, el que había de venir. Y cuando todo el mundo decía, lo mandaba a callar, él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Un ciego que quizá no tenía estudios, que quizá no pasó cursos, no estuvo en una escuela bíblica, pero reconocía quién era Jesús. Es decir, entendía, oía, porque si es que no podía ver, sí podía escuchar. Y al escuchar también la ley de Dios, seguramente él comprendía, y solo no es él, sino el Espíritu Santo también lo hacía ver, que aquel Jesús Nazareno que estaba pasando era el Mesías. Y él gritaba a gran voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Esto quiero que empecemos nomás con esta introducción de este suceso, porque es algo que vamos a ver hoy, que en este tiempo está pasando algo muy extraño en todo el mundo. Hay mucho razonamiento, hay mucha filosofía que se está levantando, hay muchas vidas que están queriendo vivir en la carne, ¿ok? El querer agradar a Dios y obtener su aprobación, ser justos mediante nuestra carne, querer cumplir ciertos rudimentos, querer cumplir ciertos rudimentos de la ley, sin conocer y reconocer quién es Cristo, y empezamos en el Espíritu y terminamos en la carne. Y lo que vamos a ver hoy es la suministración del Espíritu Santo. Me llamó mucho la atención y escuchaba también predicar a un pastor que respeto también mucho. Vamos a ir a Gálatas, por favor. Y sabemos que es el Señor que pone el querer como el hacer. Y en este tiempo el Señor también ministre nuestras vidas y nos ayude a entender lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 3. Y quise empezar con Bartimeo para que podamos comprender que muchas veces no entendemos hasta ahora cuál es el propósito por el cual vino Jesús, cuál fue su misión y por qué vino. Y quizá como discípulos de Jesús, porque Bartimeo también dice que le seguía, fue un discípulo de Jesús, obviamente no los 12 que el Señor estableció como apóstoles, pero muchas veces nosotros también hay una ceguera que no entendemos cuál es el propósito por el cual vino Jesús, cuál es la obra del Espíritu Santo en este tiempo, en nuestras vidas, y nosotros queremos agradar a Dios con nuestra carne,
con nuestro razonamiento, con las filosofías o con lo que nos sintamos a gusto. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Miren ahí, claramente dice, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas, es decir, unos galenos o los de Galacia eran cristianos gentiles. Pero cuando dice, ¿quién os fascinó? En otras traducciones habla la expresión, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Es decir, ustedes caminaban bien. Y vamos a seguir continuando. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, habla con mayúsculas, es el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? Acuérdate que Bartimeo oyó, no vio, pero oyó. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, es decir, tantas circunstancias, tantas experiencias, podemos verlo, tantas pruebas hemos pasado, quizás ha sido en vano, si es que realmente fue en vano, dice aquí el apóstol Pablo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír? ¿Qué dice la palabra? Con fe. Esa palabra suministrar en griego es epijoregeo, ¿ok? Que habla de proveer, además, suplir completamente, ayudar, contribuir, añadir, dar. Esa es la palabra suministrar, que se usa también esta palabra en dos pasajes del Nuevo Testamento, también está en el Antiguo, pero vamos a leer estos dos rápidamente. Segunda de Corintios, solamente para comprender qué es la palabra suministrar y para que podamos comprender hoy la palabra. Segunda de Corintios 9:10. ¿Alguien me lo puede leer? Y otra persona, otro hermano, segundo de Pedro 1:11. 9:10. Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Ahí habla del que da, el que provee. Eso es la palabra suministrar, ¿ok? Proveer lo que se necesita. Y segunda de Pedro 1:11. Amén. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Habla ahí de proveer generosamente, también es la palabra suministrar, ¿ok? Y la palabra suministración viene de la palabra plenamente en abundancia, y esta palabra se usaba para gente que se añadía para integrar un coro, ¿sí? Para cuando alguien entraba a un coro, es decir, los del coro tenían que proveer generosamente lo que se necesitaba, los que estaban siendo integrados. Tenían que proveer la alimentación, el vestido, la vivienda, todos los que formaban parte y se añadían a ese grupo de coros, ¿ok? Entonces, ellos se encargaban de todo lo que se necesitaba para proveer a las necesidades, es decir, suplir todo lo que necesiten. Es como quizá en este tiempo podemos ver a alguien que participa del coro, se le provee todo lo necesario, ¿para qué? Las herramientas, todo, ¿para qué? Para que pueda también ser partícipe y pueda, como quien dice, funcionar, ¿sí? En el ministerio, pongámoslo así, ¿ok? Entonces, el suministrar era preocuparse de las necesidades, ¿ok? Y en lo espiritual es también lo que vamos a entender en este tiempo, ¿ok? Que es el Espíritu Santo que nos suministra, es decir, todo lo que es Cristo nos da a nosotros. Todo lo que es Cristo, cuando nosotros le pedimos, nos los entrega, nos los provee. Ahora, aquí Pablo está contrastando al judaísmo, ¿ok? Y les está diciendo, ¿será que por sus propios esfuerzos ustedes han recibido al Espíritu Santo? Es decir, por las obras de la ley han recibido todo lo que es de Cristo. No, sino por el oír con fe acerca de Jesucristo. ¿Alguien lo puede leer en la Nueva Traducción Viviente? Gálatas 3:5. Así ganamos tiempo. Gálatas 3:5. ¿Qué dice la palabra? ¿Nueva traducción? Amén. Vuelvo a preguntarles,
¿Acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Creen en el mensaje que oyeron de Cristo. Amén. Si vemos y entendemos, ya vamos contrastando también un poco a Bartimeo y a muchos, solamente como ilustración hemos empezado en Marcos, vemos el oír con fe acerca de Jesucristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Mesías, el que había de venir? Por eso que ahí Pablo está contrastando todo eso. Y había entrado un peligro en las iglesias de Galacia, ¿ok? Era filosofías, razonamientos, propias interpretaciones, prejuicios culturales que entraron a trastornar la fe de la iglesia de Cristo. Y ahí habla Pablo cuando él dice que era celoso y arrastraba a las iglesias de Cristo. Era el propósito o la intención también del judaísmo, arrastrar, asolar a las iglesias de Cristo. Era un peligro que estaba pasando ahí, que lo vamos a ver en el mundo espiritual, que muchas veces nosotros también de alguna manera nos embrujamos o somos embrujados en el sentido de que a veces nos ocupamos en tantas cosas que nos desviamos del propósito de Dios, ya sea en el ministerio, ya sea en la vida cristiana del día a día, ¿ok? Vemos, por ejemplo, a Pedro y Bernabé, que también está en Gálatas 2, como Pablo le exhorta duramente a Pedro, diciéndole hipócrita, es decir, tú haces una cosa, cuando estás con los judíos haces una cosa, y cuando estás con los gentiles haces otra cosa. Y quizá también poniéndolo en el mundo espiritual, a veces también muchas veces nosotros en el mundo somos una cosa, en la casa somos otra cosa, en la iglesia somos otra cosa. Es decir, hay hipocresía. Y deberíamos tener la humildad para reconocer que somos hipócritas. Y qué bueno es reconocer que somos hipócritas, porque todos somos pecadores, amén. Cuando Dios vio de lejos tal vez a ver quién es bueno, vio que nadie era bueno. Hasta hoy en día nadie puede decir, yo he guardado perfectamente la ley, solo Jesucristo guardó completamente la ley. Nadie era bueno, todos hemos sido y somos pecadores, amén. Amén. Entonces es bueno reconocer que en nosotros hay hipocresía y humildemente. Pedro lo reconoció humildemente, porque más adelante tenían toda una amistad tan buena con Pablo, que le dice, el amado hermano Pablo, en sus cartas, que son difíciles quizá de comprender, y algunas, tal vez dice, algunos indoctos lo tuercen para su propia perdición. Ahí habla cómo recibió con humildad la reprensión de Pablo, ¿ok? Ahora, lo que pasó con los Gálatas, también eso puede pasar con cada uno de nosotros. Si le pasó a un apóstol, a Pedro, a Bernabé, es decir, no estamos exentos de que también esto nos pase, de que nos podamos desviar de la gracia. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Pero es la importancia de que la paz de Dios, dice Colosenses 3, gobierne nuestros corazones y la palabra de Cristo more en abundancia. De cada día estar buscando de Cristo, estar buscando del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y eso va a ser para que en ningún momento también nosotros demos lugar a filosofías, a pensamientos y a nuestra carne, querer agradar con la carne. En unos pasajes de Gálatas dice, tan pronto ustedes, les dice Pablo a los Gálatas, porque querían ellos vivir la vida del Espíritu, pero en sus fuerzas, agradando de acuerdo a su criterio, a su filosofía, a su razonamiento, ¿ok? Y todo lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Quiere derramar la gloria de Dios en nuestros corazones, pero a veces impedimos el poder del Espíritu Santo por muchas cosas que estamos impidiendo. Es decir, nosotros impedimos, como los Gálatas, impedían el poder del Espíritu Santo, que se sigan manifestando las señales, los prodigios, los milagros. Por eso les dice, cuando el Espíritu Santo hizo milagros entre ustedes, es decir, ¿acaso, y las experiencias que tuvieron, acaso eso fue en vano? Sí, fue en vano, les dice ahí Pablo, ¿ok? Por ejemplo, en Hebreos, los 13 capítulos que tiene esta carta, en la parte final, el escritor dice, hago esta breve exhortación. ¿En qué sentido? Quería sacarlos del error u horror doctrinal que muchos estaban teniendo, de querer agradar a Dios, justificarse y salvarse, porque muchas veces uno dice, no, sí, solamente el Señor Jesús salva, pero nuestra forma de proceder es contradictorio
queremos nosotros también salvarnos por nuestros propios esfuerzos o nuestras propias obras, cuando solamente es Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, dice la palabra en Tito 1, 9 al 10, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí la palabra de Dios habla de que los ancianos somos responsables y estamos llamados a cuidar la doctrina de Cristo. Estamos llamados, por eso quizá algunos mensajes son duros. ¿Por qué? Porque se nos ha dado la responsabilidad, conforme a la palabra de Dios, de cuidar la doctrina de Cristo. ¿Ok? Y cuán importante es que sepamos escuchar o qué estamos escuchando en el internet, que a veces está tambaleando nuestras vidas. A veces empezamos bien, pero vamos decayendo y terminamos en la carne. Aquí dice la palabra que los gálatas fueron arrastrados por la hipocresía, ¿ok?, de los de la circuncisión, ¿ok? Y algo que debemos comprender, si algo tenemos uno contra otro, dice, exhórtense en amor, amonéstense, ¿sí? Y confiesen sus pecados para que sean sanados, amén. Pero debemos nosotros siempre con el fin de ministrar y llevarles a Cristo, de que haya sanidad, amén. Entonces, a veces uno empieza bien y termina mal, a veces uno confía en religiones, en denominaciones, en concilios, en ritos, en sectas, en organizaciones o hasta en funciones de un pastor, creencias, culturas, y a veces eso nos desliza de Cristo, ¿sí? Porque confiamos en nosotros mismos. Y lo que el Señor quiere aquí enseñarnos es nuevamente presentarnos a Jesucristo y a este resucitado. Y bien claramente lo dice ahí Gálatas, es decir, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, ellos no habían visto a Cristo, pero en el Espíritu sí. Porque cuando dice Pablo en el mismo Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, significa que cuando Cristo estaba siendo crucificado, tú y yo estábamos ahí también en la cruz, siendo crucificados con Él. Eso es, estoy juntamente crucificado con Cristo. Amén. Que lo vamos a entender más adelante, ¿ok? Entonces habían llegado los judaizantes a Galacia, llegaron a pervertir, a perturbar, a hacer tropiezo a los cristianos. Por eso dice ahí Pablo, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los está perturbando para que no reciban el poder del Espíritu Santo? En resumen es eso. ¿Quién nos está perturbando? Y muchas veces, hermanos, debemos darnos cuenta y el Espíritu nos ayude, ¿qué nos está perturbando para no recibir el poder del Espíritu Santo? De poder caminar en el Espíritu, de poder creer con fe que el Señor también nos ha dado la autoridad y ser testigos, de ir y predicar, de ir y sanar en el nombre de Jesús, de ir y hacer milagros y que las señales nos sigan. No seguimos al Señor por los milagros, pero estas señales nos seguirán, dice la palabra de Dios. Pero hay algo que nos está estancando, que nos está impidiendo de recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Cristo está disponible, alcanzable para la iglesia, aún para los niños, aún para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. El Señor no hace excepción de personas. Dios puede, por medio de su Espíritu Santo, salvar y nacer de nuevo a un niño, a una niña. A nuestros hijos les debemos hacerles entender que son pecadores también, ¿verdad? Quizá algo le decíamos ayer, ¿no? A Jael, eres pecadora. La forma como contestas o la forma como reaccionas es tu vieja naturaleza. Estás en pecado, necesitas a Cristo. Quizá puede ser algo muy duro, ¿no ve? En decir a un niño esto, pero es la verdad. Todos nacemos, ¿sí?, por la simiente de pecado. Amén. Todos somos pecadores. Nadie nace bueno. Dice la palabra, no hay nadie que haga el bien y no peque, dice Eclesiastés. Sí, todos hemos pecado, ¿ok? Ahora, esa palabra suministración que estamos estudiando, hay como una ilustración, por ejemplo, de una mujer embarazada que a todo lado donde va la mamá, que está llevando vida dentro del vientre, el bebé hace todo lo que está haciendo la mamá, es decir, recibe alimento, y la mamá recibe alimento, el bebé.
recibe, hay tristeza, y médicamente y científicamente comprobable es cuando una mamá también se pone en un estado emocional quizá triste o alegre, también el bebé siente, ¿ok? Entonces es la palabra también que se puede ilustrar como suministrar, es decir, que todo recibe, ¿sí?, lo que la mamá en este caso está dando al bebé. Y nosotros recibimos todo lo de Cristo, amén. Nosotros recibimos todo por medio del Espíritu Santo. En la palabra de Dios en Juan 14 se denomina al Espíritu Santo como el Paracletos, es decir, una palabra griega que significa consolador, ¿ok? Que es el mismo que está ahorita con el Padre, con el Hijo, pero está a la vez con nosotros, amén. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos ayuda, dice, en nuestra debilidad, intercede como conviene, está en nosotros, y por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo. Y cuando vivimos en la carne, prácticamente contristamos al Espíritu Santo y pues no hay eficacia ahí para que el poder del Espíritu Santo opere en nuestras vidas, ¿ok? La obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, amén. Traer todo de arriba, amén. Eso es suministrar, traer todo de arriba, todo del cielo, todo de Cristo a nuestras vidas, amén. Nos debemos creer que Cristo, ¿sí?, la obra que Cristo hizo en la cruz, la obra redentora, salvadora, justificadora, ¿sí?, que hizo el Señor por nuestras vidas. Quiero solamente ir tocando algunos puntos. Por ejemplo, en Gálatas 3:1, cuando dice, oh Gálatas insensatos, ahí la palabra que utiliza Pablo, de quien os fascinó, es una palabra de un lenguaje de la magia pagana que estaba usando Pablo para caracterizar la actividad nociva de los falsos maestros y la peligrosa situación de los Gálatas. Y cuando dice la palabra, se ha presentado claramente, es decir, se ha presentado claramente el Evangelio de Cristo. Amén. Que ustedes han sido testigos presenciales de la crucifixión de Jesucristo. ¿Ok? Y cuando dice esto, solo quiero saber, es decir, hace preguntas retóricas ahí el apóstol Pablo para mostrar que era ilógico que los Gálatas busquen plena, ¿sí?, una vida cristiana plena mediante la observancia de la ley. Por eso que ahí les dice, ¿no? Es decir, les dio Dios el Espíritu e hizo milagros entre ellos porque observaron la ley. No, les dice ahí el apóstol Pablo. Eso fue resultado de oír el Evangelio y creerlo. Amén. Recibiste el Espíritu Santo cuando hemos creído en el Evangelio que nos ha sido predicado. Amén. Que nos ha sido predicado y anunciado. ¿Ok? Y eso, el Espíritu Santo habla del nuevo pacto, ¿ok? Ahora, en el verso 2, cuando habla de la suministración, ahí Pablo se refiere a la obra del Espíritu Santo al comienzo de la vida cristiana de los Gálatas. Y se menciona también cómo obra el Espíritu Santo en la vida constante y cotidiana de los creyentes, ¿ok? Y también ahí hace mención a que lo que si hemos empezado bien, debemos también terminar bien. Hemos empezado en el Espíritu, debemos terminar en el Espíritu y no terminar en la carne. Cuando después dice en el verso 3, insensatos, también desde el verso 1 lo dice Pablo, necios, en griego es esa palabra anoetoi, que significa sin inteligencia. Es decir, ¿dónde está su inteligencia? Se puede decir ahí, ¿no? Es decir, que resultaba difícil entender con qué facilidad habían sido engañados los cristianos en Galacia, ¿ok? Y la idea era de que cómo la naturaleza humana débil de ellos y pecaminosa podía mejorar la obra salvadora del Espíritu Santo, es decir, era ridículo. Eso es la idea que habla Pablo, es decir, cómo podemos nosotros agradar a Dios en base a nuestras fuerzas, en base a nuestras obras, en base a nuestro razonamiento. Y es algo que hoy en día se está perdiendo, hermanos, por eso hemos tocado a Bartimeo, porque muchas veces es mejor, en cierto sentido, cegarnos a todo lo que está allá afuera, pero ya cuando sabemos que el Señor nos ha abierto los ojos, mirar solamente a Él, amén. Pero a veces hay tanta ceguera que nuestro razonamiento hace mucho, o nuestro prejuicio cultural. Acuérdense de Pedro, cuando el Señor le dice, mata y come, le dice 3 veces. Para que le diga 3 veces es porque Pedro decía, no Señor, yo no he comido cosa inmunda en mi vida.
Pero el Señor le dijo, mata y come, no llames inmundo a lo que yo haya limpiado, a lo que yo haya justificado. Y por si acaso, Bartimeo también su palabra, su nombre significa impuro, algo así, ¿ok? Es decir, que el Señor, la obra que estaba haciendo era purificar, limpiar. Era de origen caldeo, Bartimeo, por si acaso. Entonces, era limpiar a todos con su sangre preciosa. Amén. Bueno, vamos a nuestro tema, ¿ok? Entonces, no se puede agradar a Dios, dice Romanos 8 también, la carne nunca va a agradar a Dios, amén. En Gálatas 2, 19 al 21, que es el contexto del capítulo 3, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entiendan el cumplimiento, entiendan el propósito por el cual vino Jesús. Entonces ahí Pablo no estaba insatisfecho con la ley, porque dice la palabra que la ley de Dios es perfecta, pero dice Gálatas también, es decir, la ley habla de la palabra del Señor, pero dice, maldito todo aquel que no cumpliese todo lo que está escrito en la ley, porque nosotros pecadores nunca vamos a poder cumplir las exigencias perfectas de la ley de Dios, nunca. Solo uno, Jesucristo, fue el que cumplió perfectamente para redimirnos y salvarnos, amén. Pero cuando dice ahí, aquel que confía y quiere seguir guardando la ley, dice, es maldito, ¿sí? Porque nunca va a poder guardar la ley perfectamente, ¿ok? Es algo que quizá ya lo hemos tocado mucho, pero es bueno tocarlo en ese tiempo. Como les digo, es algo que el Señor puso, según la palabra de Tito, que debemos nosotros cuidar la doctrina. Amén. Debemos cuidar la doctrina. Y hoy fuerte está en el mundo entero todo esto. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ahí le dice, ¿no? Es decir, no está en desacuerdo con la ley Pablo. La ley de Dios es perfecta. Pero si no se da cuenta cómo estaba atrapado en el plan de Dios. Que la ley le mostraba que era pecador. Eso muestra la ley. La ley no salva, hermanos, ¿sí? La ley es un ayo que nos lleva a Cristo. La ley de Dios nos lleva a Cristo. Es un ayo, es un instructor de niños, nos lleva a Cristo. Pero nos hace dar cuenta que somos pecadores, amén, porque solo Jesús salva, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ahí ya Pablo está haciendo mención de que había muerto para la ley, que significa que ya no vivía tratando de obtener la justificación mediante la obediencia de la ley. Por tanto, no podía exigirle nada, sino que aquí Pablo dice, murió para la ley, para vivir ahora para Dios. Es decir, que ahora yo trato de agradar a Dios en base a la obra que Cristo hizo en la cruz. Amén. Eso es lo que Pablo está haciendo mención. No es ya por sus propios esfuerzos y tratar de ganarse la justificación. ¿Ok? Y cuando dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, el antiguo yo de Pablo, ¿sí? Lo que había sido antes de confiar en Cristo, sus objetivos pecaminosos, su orgullo, sus deseos también y todo ello, es decir, había muerto. Sus intereses habían muerto, sus metas personales ya no gobernaban su vida, sino que ahora Cristo dirigía su vida por medio del Espíritu Santo. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto amor nos ha dado el Señor? Amén. ¿Cuánto amor nos ha dado nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces, una persona que confía en Cristo para salvación y justificación va a participar espiritualmente con Él en su crucifixión y recibe la victoria sobre el pecado y la muerte. Amén. Debemos nosotros morir al yo, ¿ok? Identificarnos plenamente con Cristo, ¿ok? Y Dios nos anima a que busquemos todo lo que es de Cristo, que seamos suministrados por el Señor, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dé todo lo que es de Cristo. Pero debemos nosotros clamar como Bartimeo, Señor, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, dame, te necesito, amén. Pero hoy en día el razonamiento a veces pesa mucho, o el prejuicio también cultural, ¿ok? Por ejemplo, en Salmo 119, 29 dice, en Nueva Traducción Viviente, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. No podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. Es interesante cómo el pueblo de Israel solo tenía que recoger el maná, ¿sí? Nada más. No tenía que trabajar, solo tenía que recoger nada más el maná. Obviamente fue desobediente porque en el día de reposo
salió cuando un día antes tenía que recoger doble y todo ello, pero solo el pueblo de Israel tenía que recoger nada más el maná. Y en Cristo, hermanos, ahora el pan ya está provisto. Solo debemos pedir que el Señor nos nutra, eso es suministrar, que nos dé más de Él, que nos sacie. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre. Amén. Entonces todo nos ha sido dado ya en Cristo Jesús. ¿Ok? Y es muy importante aquí aclarar cuando en Gálatas 1:8 dice la palabra fuertemente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, si yo les he predicado otro evangelio, es decir, no hay otro evangelio, dice ahí Pablo, pero si les he predicado que ahora no es por gracia, que ahora no es oír con fe, que ahora no lo podemos lograr todo en Cristo, y que yo ahora vengo a decirles otra cosa, maldíganme, no me escuchen. Eso está diciendo Pablo, esa es la idea, ¿ok? Es decir, sea maldito. En otras versiones dice que se vaya al infierno. Quizás parece muy duro, pero otras versiones lo dicen así: sea maldito, sea anatema, ¿ok? Cuando vemos allá afuera muchas doctrinas erradas en el sentido de que te dicen no tienes que ir al psicólogo. Obviamente no desmerecemos las profesiones, pero debemos confiar más en el poder del Espíritu Santo que las otras cosas. No desmerecemos ni desacreditamos, por ejemplo, el prepararnos en un seminario, el prepararnos en una escuela, etcétera, y todo ello, pero debemos confiar más en el poder del Espíritu Santo que cualquier otra forma en la cual nosotros nos hagamos sentir bien, que solamente por eso conocemos al Señor. No, es por medio del Espíritu Santo, amén. Hay personas que quizá no hay estudios, pero tienen ese poder del Espíritu Santo cuando se predica y cuando también se comparte o se enseña. Amén. Solo es la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. En Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Nosotros no podemos servir, hermanos, en nuestras fuerzas, en nuestro propio razonamiento. Eso es servir en la carne. Los musulmanes sabían que oran, ¿verdad? Pero pues no pasa nada. Los budistas también oran, pero no reciben el poder del Espíritu Santo. Muchos pueden orar sin tener el Espíritu Santo y no sucede nada. Pero los que son hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo, amén. Sí tenemos al Espíritu de Cristo, amén. Y el Señor nos escucha. Quiero terminar con la segunda carta de Corintios, por favor, capítulo 2, verso 1 en adelante, amén. Vamos a comprender algo muy especial. Dice la palabra, por si acaso, en Romanos, que todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz, amén. No hay ninguno bueno. En ningún momento nos creamos que somos buenos. A veces uno dice, wow, Hitler era un nazi que mató a mucha gente. ¿Sabías que tú y yo quizá también tenemos la misma naturaleza pecaminosa, pero no hemos tenido la oportunidad de explotarlo para ser como él? ¿Sí? 2 Corintios 2. Así que en ningún momento nos creamos que somos buenos, amén. Somos malos, amén. Somos pecadores, pero qué lindo es poder depender de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Esto pues, determiné, dice la palabra, Primera de Corintios, no es 2 de Corintios, Primera de Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Miren, no fui con algo que yo sabía, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este resucitado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los principios de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué hermosa palabra. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso. Tenemos nosotros la mente de Cristo. No predicamos con palabras de humana sabiduría, sino, dice ahí, con demostración, dice del Espíritu y demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Dice, vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces debemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando hemos nacido de nuevo es porque el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones también para renacer, para regenerarnos, para poder tener ese nuevo nacimiento. Amén. Solamente fe en Cristo Jesús. Amén. Me gustaba un poquito ver que Abraham no era judío, sino que era de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, ¿no? Es decir, que la fe no está fundada, sí, en una cultura, la fe está fundada en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús está fundada nuestra fe. Amén. 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 Quizá haber algo más que me esté olvidando. Amén. Entonces, que el Señor este tiempo nos ayude a vivir conforme Él quiere. Amén. Quiero leer nomás esta pequeña frase. Dice, Dios nos libre del pecado de los Gálatas, ser arrastrados a lo que éramos antes, porque ya Dios nos libró de la esclavitud del pecado, de la maldición de la ley. Si bien la ley de Dios es palabra del Señor, pero somos pecadores y no podemos cumplir sus demandas perfectas. Por eso maldito el que no guardare, dice ahí el libro de Gálatas, porque no podemos obedecerla, porque solamente Jesucristo fue la que obedeció perfectamente, se ofreció en expiación y por esa sangre, ese sacrificio de justicia, hoy hay redención. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Así que digamos al Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Poder entender que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando hemos oído con fe acerca del Evangelio de Jesucristo, acerca de Jesucristo. En ningún momento haya razonamientos, filosofías en nuestros corazones, duda, ¿sí?, que nadie pueda perturbarnos, el mundo no puede influenciar tampoco en la iglesia, ni cualquier otra doctrina, sino que podamos ser retenedores, dice, de la palabra fiel, amén, de la palabra fiel. Por eso que es importante este tiempo arreglar nuestras lámparas y tener aceite, amén, tener aceite para que el Señor también nos reciba cuando Él venga, amén. Amado Dios Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias Señor porque tú nos instruyes, Señor, nos enseñas, Señor amado, y con amor nos haces ver, mi Dios, que Señor, mi Dios, cada uno de nosotros somos pecadores, Señor. No hay nada bueno, Señor, en nosotros, pero gracias Dios, porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, podemos hoy, Señor, así como Pedro y Juan decían aquel, Señor, del templo de la Hermosa, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y así, Señor amado, en tu nombre Jesús, Señor, damos, Señor amado, de tu Espíritu, lo que, Señor, tú nos has dado, Dios. Pero, Señor, así, Señor, naturalmente nosotros no tenemos nada que dar, Señor. Por eso ayúdanos, Señor, a caminar humildemente día a día, Señor, reconociendo que no es por nuestras fuerzas, Señor amado, sino es por tu obra, Jesús, en aquella cruz, y por la obra de tu Espíritu Santo que nos ayuda a vivir, Señor, y vestirnos en la nueva naturaleza. Ayúdanos, Padre, a no contristar a tu Espíritu Santo, a no vivir en la carne, Señor, Señor, eliminar todo aquello, Señor, que tú aborreces, porque, Señor, por todas las manifestaciones de las obras de la carne, Señor, viene, dice, tu ira, Señor, viene tu furia. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu, Dios, que es lo que te agrada, Señor, que, Señor, nos vistamos del vínculo perfecto que es el amor, que Señor, nos vistamos de bonanza, de humildad, Señor amado, que este tiempo nos ayudes a vivir en el Espíritu, ser guiados por tu Espíritu, que tu palabra, Señor Jesús,
more en abundancia en nosotros y que tu paz, mi Dios, gobierne nuestros corazones, para que este tiempo sepamos, Señor, conducirnos correctamente, vivir, Señor, una vida que te agrade, Señor, cada día, mi Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestras obras, no en nuestra autosuficiencia, sino por ti, Jesús, en aquella cruz. Por eso, Señor amado, estamos aquí, por eso nos has salvado, estamos, Señor amado, este tiempo, Dios, mi Dios, alabándote, Señor, por esa obra que tú has hecho en aquella cruz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.